Bien, entonces tenemos a Isaías Valencia Alcocer, a María Olivera Vega y a Jonathan Omar Bucio Rivera. ¿Sí? Primero voy a empezar por Isaías, entonces. Es licenciado en Intervención Educativa Plan 2002, Interculturalidad, Maestría en Educación Básica, Universidad Pedagógica Nacional, profesor de Educación Secundaria en Escuela Secundaria Técnica número 27 de la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, con 13 años de servicio. Ha participado en diferentes diplomados educativos sobre evaluación y didáctica crítica, descolonización epistemológica y teoría crítica en espacios públicos municipales en el área de educación, así como representaciones sindicales de movimiento democrático de los trabajadores de educación del estado de Oaxaca. Tenemos a María Olivera Vega, cursa actualmente la licenciatura en Salud Integral Comunitaria, es instructora físico por parte de la CONADE y Alimentación Deportiva y Fisioterapia, Federación Nacional en Nutrición y Ciencia, por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con 8 años de experiencia en el ramo del desarrollo integral de la salud, participando en diversos congresos nacionales para el desarrollo de la salud en el ramo de la nutrición y salud integral. Por último, tenemos a Jonathan Omar Bucio Rivera, es docente mexicano con 12 años de experiencia en educación básica, desempeña su labor a nivel secundario general en la escuela pública, impartiendo clases de matemática con especialidad en el uso del instrumento ancestral Napolhualtzitzi, maestro en investigación de la educación, egresado del Instituto Superior de Ciencia de la Educación del Estado de México, División Ecatepec. Nombre de la ponencia: el Nepohualtzintzi como patrimonio cultural tangible del conocimiento espacial científico y espiritualista de la cosmovisión integral zapoteca. Adelante, mis queridos amigos. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Tenemos la opción para compartir, querido maestro? Por favor, si pudiéramos compartir. Pues bueno, primero agradecer el uso de la palabra en un primer momento. ¿Listo? Gracias. Y el día de hoy, pues bueno, presentamos la ponencia en compartencia, en colaboración del Movimiento Confederado Restaurador de la Anáhuac, en colaboración con la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Y efectivamente, como el maestro José de Guardia nos acaba de presentar, pues bueno, tengo el gusto y el honor de que Mayra Olivera e Isaías Valencia, pues hoy me acompañen para la presentación de ese trabajo. Me gustaría, bueno, iniciar dándoles el saludo en nuestra lengua zapoteca, que es Padiush, para decir hola y saludarnos. Y pues bueno, desde aquí, desde México, Oaxaca, pues poder hermanar el día de hoy con nuestros amigos y hermanos de Argentina. Y el día de hoy, pues bueno, presentamos este trabajo que se titula El Nepohualtzintzi como Patrimonio Cultural Tangible del Conocimiento Espacial, Científico y Espiritual de la Cosmovisión Integral Zapoteca. Esto en la línea temática del concepto de ciencia y folclore como parte de un mismo concepto totalizante, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, ver que es el resultado también de un proceso de trabajo que hemos venido realizando como parte de la creación de la currícula dentro de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, dentro de la asignatura de matemáticas comunales. Entonces, el día de hoy, pues tenemos el honor y el privilegio de poder participar. Y en este sentido, pues bueno, me gustaría empezar comentando que no solamente venimos representando también a nuestras dos instituciones, sino que también en correlación con el Centro Continental de Saber Educativo, pues venimos trabajando en esta idea de del Nepohualtzintzi como concepto folclórico, ¿no? Y sobre todo eso elevarlo a un rango de ciencia. Y eso también en el marco de que dentro del Movimiento Confederado Restaurador de la Anáhuac,
estamos cumpliendo 100 años como movimiento cultural. Entonces seguimos haciendo acción educativa para difundir y rescatar lo que es la mexicanidad. Dentro del movimiento confederador restaurador de la Náhuac, como parte también de las escuelas que integramos, pues digamos, este rescate cultural, pues nosotros tenemos la escuela de nombre zapoteco, Gendiaben y yo, que podemos traducirlo al español como la casa o la escuela del saber, ¿no? Casa del Saber, y esto pues ha permitido poder hacer este trabajo también de rescate. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver este concepto como una pluriculturalidad dentro de nuestro país. Entonces, nosotros al menos en México, como territorio, pues tenemos una diversidad cultural enorme de lenguas y en este caso diversidades. Según los datos estadísticos que nos da el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, contamos con 68 lenguas indígenas en más de 364 variantes en todo el territorio mexicano. Nosotros en particular, por nuestra ubicación geográfica, nos encontramos en el estado de Oaxaca, y en particular, pues bueno, nosotros nos asumimos como los Vinisa, que en este caso somos los hablantes de la lengua que proviene de las nubes. Y retomamos nuestros saberes ancestrales desde nuestros ancestros, que en este caso son los viníbulas. Viníbulas en zapoteco significa gente antigua o gente de antes. Esto en colaboración con la Universidad Autónoma Comunal del Estado de Oaxaca y más en particular con el Centro Universitario Comunal de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Entonces, para dar un contexto geográfico, pues nosotros nos ubicamos en esta zona y en el caso de Ciudad Ixtepec es una población dentro del mismo, con el nombre homónimo del municipio, en el estado de Oaxaca, que se localiza en la región del Istmo de Tehuantepec. Se encuentra aproximadamente a 1 hora de Salina Cruz, a 45 minutos de Tehuantepec y a 15 minutos de Juchitán de Zaragoza. Y nos encontramos a 4.5 horas de la capital del estado de Oaxaca de Juárez. Cuenta con una vasta tradición cultural heredada de los zapotecas y que se ha ido enriqueciendo al paso de las décadas debido a la gente que ha llegado de todas partes del mundo. Incluso si recordamos históricamente, pues también fue paso de la navegación una vez que se asienta la corona española en estos territorios y se le conoce este nuevo territorio como la Nueva España. Por eso es que diversas culturas han abonado a estos elementos y obviamente pues ha tenido en este caso pues diferentes influencias como la francesa, china y árabe, y tiene el asentamiento más antiguo de la región en este caso de la cultura zapoteca. Obviamente dentro de la lingüística, a diferencia del zapoteco de otras regiones, tiene fonemas que lo diferencian de algunos otras variantes, ¿no? Entonces, en este sentido, con toda esta diversidad cultural, pues nosotros estamos recuperando el Nepohualcinse como parte de este conocimiento. Al hacer esto y elevarlo a un rango de ciencia, pues también estamos haciendo resistencia epistémica. Por tal motivo es necesario comprender que todo lo que estamos haciendo es como un ejercicio de resistencia epistémica, ya que nosotros a partir de ciertos procesos de reconceptualización, descolonización y en este caso rescate e investigación, pues estamos elevando estos saberes y elementos al grado de ciencia, ¿no? A diferencia de la ciencia como lo ve Occidente, desde una visión pues más sistémica, nosotros lo estamos haciendo más desde nuestros saberes ancestrales. Por eso es que también en esta noción de una integralidad dentro de esta cosmovisión, rescatamos el cosmobiocentrismo como una columna vertebral dentro de este proceso de rescate y reconceptualización de la ciencia desde la cosmovisión. ¿Por qué? Porque en particular, dadas las características que hemos estado pues visualizando no solamente en nuestro entorno geográfico comunal, sino que también a partir de cierta crisis sistémica que nosotros identificamos con la relación que hay con el sistema mundo, pues nos damos cuenta que cuando el hombre se pone al centro de toda esta cosmovisión, pues en realidad lo que hace es generar un desperdicio dentro de los recursos naturales, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es una reconfiguración para tener en este caso un cosmobiocentrismo, entendido que la madre naturaleza como un elemento natural que nos rodea dentro de esta territorialidad y dentro de este espacio geográfico, nos permite poder pues hacerlo, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, también nosotros entender que
como parte de las propuestas epistémicas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, pues en Oaxaca en particular se ha generado la comunalidad como una forma de ver el mundo desde nuestras cosmovisiones. De igual manera, o paralelamente que con nuestros hermanos del sur, pues lo que se conoce como la geopolítica del vivir bien, nos dan ciertas pautas para poder ir avanzando con todos estos elementos que nosotros vamos identificando y que vamos conociendo. Es por eso que en ese sentido, pues bueno, hay que entender que en particular en el estado de Oaxaca, a partir de lo que fue el plan para la transformación educativa, se da una propuesta educativa alternativa. Y esta propuesta educativa alternativa plantea que podamos en un momento determinado como educadores, pues poder rescatar estos saberes ancestrales y eso incorporarlo a los currículos, en este caso, de los diferentes niveles y modalidades que se trabajan dentro del estado de Oaxaca. Ya en particular y últimamente ya con todo esto que se ha ido trabajando, pues ya se relaciona directamente con las propuestas de la comunidad que se han ido trabajando al interior de la universidad. Hay que entender que como universidad somos de reciente creación. De hecho, la universidad comunal se crea en el año 2020 a partir de un decreto que se da por parte del gobierno de Oaxaca. Y es digamos, es una conquista que se da para las luchas en ese reconocimiento de los saberes ancestrales y eso pues poderlo incorporar. Por eso es que la propuesta de formación de la universidad pues plantea en generar profesionales, pero que precisamente puedan ayudar a las comunidades a seguir haciendo esa resistencia. Por eso es que en particular, y bueno, ya en su momento ahorita que tengan oportunidad de intervenir Mayra e Isaías, que a los cuales les agradezco mucho el poder haberse sumado a este trabajo, pues son muestra de esa formación, ¿no? En particular, por ejemplo, Mayra como especialista en salud comunal y en el caso de Isaías como especialista en derecho comunal indígena. Entonces, todo esto nos da elementos que podamos irlo trabajando. Y a diferencia de otras universidades, nuestro currículo es integral, porque no solamente lo vemos desde áreas especializadas y parcializadas, sino que vamos viendo todo un contexto global y general. Pero esto en particular, pues también ha influenciado para la creación de lo que es la universidad. Sobre todo, ¿por qué? Porque se da una cultura comunitaria y la cultura comunitaria es parte de esta educación integral, donde se retoma la teoría y la pedagogía crítica, ya actualmente la teoría de la comunalidad, donde las categorías de análisis han desde la epistemología, la filosofía, la antropología y la ontología. Y aquí la educación lo que pretende desde un punto de vista más emancipador es poder darle una formación del ser, pero que va en correlación a la parte de la comunidad. Eso genera la comunalidad. Los elementos, digamos, de esta educación tiene que hablar con la participación, tiene que ver que los sujetos son parte también de una comunidad, pero más allá de una comunidad educativa, que la escuela está íntimamente relacionada con la comunidad en la cual se está desarrollando todos estos procesos. La emancipación tiene que ver con un concepto de autonomía y de igualdad, pero que también se busca concebir un mundo más justo para trabajar estas relaciones basadas en la solidaridad. Y que nosotros, por ejemplo, en Oaxaca lo trabajamos más desde la perspectiva del tequio, o en este caso lo que es el concepto de la guesa, ¿no? El poder dar tu trabajo a la comunidad para poder entre todos ir construyendo. Y finalmente, pues bueno, lo que tiene que ver con la capacitación, que es buscar la coherencia con los proyectos y guiar la actuación de estos sujetos dentro de su libertad. Por lo tanto, esta educación emancipadora también tiene un enfoque pedagógico que busca la transformación social y cierta justicia sostenible. También engloba aquellas iniciativas pedagógicas orientadas a contribuir a una transformación social justa y sobre todo que permita poner la vida y ahí sobre todo la parte ética, bioética al centro e ir más allá de la reproducción de las relaciones sociales en el orden del sistema capitalista y promover una visión más abierta y justa para todos. En este sentido, las matemáticas ancestrales se incorporan como un elemento sustancial que van a permitir poder integrar todos estos saberes, pero desde una visión pues mucho más integral. Por eso es que aquí, haciendo un reconocimiento a nuestros ancestros y sobre todo en este caso a investigadores importantes que estuvieron dentro del movimiento del rescate de la mexicanidad, pues obviamente poder entender qué es esto del Nepohualcinci, que es una matriz de cálculo que encierra toda una cosmovisión y que en particular con la cultura zapoteca pues va teniendo esta relación. Por lo tanto, hay que entender que si bien desde el punto de vista eurocéntrico hay un instrumento que puede ser similar al Nepohualcinci, están abismalmente diferenciados
porque el Nepohualcínci tiene toda esta riqueza cultural e histórica que, bueno, de cierta manera ya en algunas intervenciones anteriores en congresos pasados lo hemos ido platicando. Actualmente ya lo podemos concebir como un instrumento de representación matemático cuya configuración está pensada desde los ciclos de vida. Ahí podemos hablar de la siembra del maíz, la gestación humana, los ciclos solares, el ciclo sinódico de Venus y Marte, entre otros. Y se refiere en ese sentido como mexicano porque engloba toda una serie de culturas diversas, pero que se unen en un torno, en una matriz filosófica común, que es lo que hemos ido nosotros trabajando, que en realidad corresponde a una matriz filosófica que comparte territorio, comparte saberes, comparte filosofía y comparte toda una forma de ver el mundo. Y sobre todo, en particular, aquí es donde le damos el reconocimiento al ingeniero David Esparza Hidalgo, que siendo miembro fundador de LOCAT, lo descubre en una región que se le conoce como Cuetzalan, Puebla. A partir del trabajo y publicación de sus investigaciones, es que se retoman y se van haciendo estas líneas de investigación. Yo en particular, bueno, a partir de este año tuve la oportunidad de incorporarme ya como docente universitario dentro de la UACO y a partir de ahí pues poder integrar estos saberes con todas las demás especialidades que se ofrecen dentro de la universidad. El Nepohualcínci como tal es un instrumento que encierra toda una cosmovisión que parte del conocimiento y que en este caso parte del concepto del Olim, que es una conexión existente entre el cielo y la tierra y que se conforma a partir de la conformación del 91. Y ahí empezamos a hablar ya de una matemática ancestral, sobre todo porque esta matemática conecta con ciertos ciclos de vida. 91 son el número de días de la estación del año. Cuando tenemos una cuenta doble de 91, 182, que corresponde en este caso a la siembra del maíz, 273, que son tres cuentas de 91, corresponde a la gestación humana, y finalmente 91 por 4, que corresponde a los 364 días del ciclo astronómico lunar dentro del trayecto terrestre, ¿no? De igual manera, la conformación astronómica de los 52 años se da en una correlación matemática entre el calendario lunar y en este caso el calendario solar, dándonos un total de 18.980 días. Todo esto representa también un ciclo calendárico que está expresado en nuestros tres calendarios más importantes. Para los mayas, el Solkin; para la cultura nahua, el Tonalpohualli; y al menos en particular para la cultura zapoteca, hasta donde tenemos conocimiento de lo que es el calendario Pi, y esto nos da pues toda una correlación matemática. De igual manera, pues haciendo esta homenaje al ingeniero David Esparza Hidalgo, pues bueno, darle el reconocimiento como etnomatemático y como investigador con todo este rescate cultural que se da en estos elementos, ¿no? Y que compartimos en particular como parte del rescate cultural de estos saberes y conocimientos, lo que al menos en la lengua náhuatl le conocemos conocer como Tlamatilistli. ¿Ok? Bueno, hasta aquí estaría mi intervención. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de esta parte tan maravillosa del Nepohualcínci, cómo esa dualidad entre la conexión que hace el cielo y la tierra nos llevó a ver la parte integral de la salud en este instrumento. Nosotros lo tenemos aquí. Vamos a hablar de la medicina popular mesoamericana, porque era la práctica integral que tenían nuestros ancestros. Hace rato lo comentaba el maestro José de Guardia, ¿qué es la medicina occidental? Que fue la separación de la mente del cuerpo, y la medicina popular de nuestros ancestros era totalmente integral, conectaba el cuerpo, la mente y el espíritu. Era de carácter gradual y constante. A estos médicos se les nombraba magos, se les nombraba sacerdotes, tixil, que eran los sanadores, y utilizaban diversas alternativas como la herbolaria, las asobadas, que ya incluían la manipulación de los huesos, adivinación, conjuros, el temazcal, que es es como es
como un horno grande en donde la persona entra y se baña de aromas, de hierbas, con agua caliente. Limpias espirituales, y aquí quiero hacer énfasis en las limpias espirituales porque las hacían con hierbas, con aromas, con huevo que proviene de un animal. Cumplían ciertas normas, por así decirlas. Por ejemplo, debían de ser ciertos días, no lo podían hacer en cualquier día, esto porque cumplían con una regla de la naturaleza, y esa era estar en armonía, ¿sí? Por ejemplo, las limpias más efectivas se hacían en luna llena. Debían de ser 3 veces, esto como la forma de compromiso con el propio cuerpo, en donde ambos, sanador y paciente, colaboraban por un bien común. Así la práctica de las buenas costumbres de mantener un cuerpo en un buen estado no se perderían. Hablando de esta dualidad frío-caliente, ¿no? Como en el Nepo, que es cielo y tierra. Este es el cielo, esta es la tierra, es la conexión de la que nos hablaba el maestro Omar, y el medio, que viene siendo la nada, el cero, en donde entra la parte integral, ¿no? El equilibrio dinámico que tenía que mantener ese cuerpo de lo frío a lo caliente. La parte integral incluye a que el ser tenía que tener esa curación primeramente espiritual, después el cuerpo se conectaba con la mente y a su vez hacían como un resultado, una buena salud. La medicina occidental, de lo que hablaba hace rato el maestro, que es sistémica y lo ancestral es integral, pues ya no hablábamos de un espíritu, ya no hablábamos de un alma, ya era más, se fue monetizando, ¿no? En este tejido colectivo, como la medicina popular, era transmitir esos saberes, no se quedaban con el conocimiento, se iban transmitiendo. ¿No? Entonces, el Nepo nos representa esta vida integral, nos representa el todo, desde la siembra, la cosecha, desde la gestación del ser humano, como lo comentó hace rato ya el maestro, desde la conexión de lo de arriba y lo de abajo. Y esto en la salud nos viene a reafirmar y a fortalecer que para nuestro buen cuidado así debe de ser también la salud. Bien. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Somos compañeros de la Universidad Comunal Autónoma de Oaxaca. Agradecemos al maestro Omar desde nuestra materia de matemáticas comunales que nos imparte dentro de la universidad. Quiero hacer brevemente un comentario aunado a esta exposición de que cuando escuchamos la palabra matemáticas, polarizamos mucho el conocimiento a un sitio, a un lugar en el cual relacionamos la palabra matemáticas con el método científico, ciencia, física y algoritmos, ¿no? Y esta situación a nosotros como alumnos de la Universidad Autónoma, cuando hablamos de matemáticas comunales, entonces pues nos llevó este proceso ya colonizado de pensamiento que tenemos desde nuestra currícula que nos han dado desde el preescolar, académica desde el preescolar hasta la fecha, de que las matemáticas son eso. Entonces, cuando nosotros llegamos a la universidad, vamos entendiendo que este artefacto, que es el Nepohualtzin, que nosotros lo conocemos como Nepo de cariño ahí en la universidad,
que significa la cuenta máxima. Así significa, como se llama la cuenta máxima o la cuenta suprema. Hace mención el Nepo de que este artefacto nos va a servir para llevar la contabilidad cíclica, pero no solamente de cuentas matemáticas, podríamos decir, sino también de elementos relacionados con la vida cotidiana. Por eso nosotros expresamos desde Oaxaca que este elemento, este artefacto, es el patrimonio cultural tangible vivo, como un instrumento de que existió el conocimiento matemático aplicado en la vida diaria de los mesoamericanos, los pueblos mesoamericanos, pero sobre todo en nuestra cultura zapoteca. Yo lo digo por lo siguiente, yo voy a explicar. Hace un momento mi compañera decía del tema de la salud y la dualidad. En efecto, que la dualidad no la podemos percibir como la percibe el colonialismo y el eurocentrismo, que es como algo polarizado, el bien a la izquierda y el mal a la derecha, sino que la dualidad va dando el equilibrio. Dice que necesita existir el bien para poder existir el mal, y que en los procesos de sanación se tiene que dar ese equilibrio dentro de la propia dualidad para poder encontrar la sanación física, pero que parte de la espiritualidad hacia el cuerpo, es decir, se tiene que sanar desde el cuerpo. Por eso el Nepo nos sirve como un artefacto que va a ir contando los procesos de la sanación, de la curación. Va a ir contando los procesos cíclicos de la menstruación femenina, va contando los procesos del embarazo, cuántos meses tiene de embarazo o de gestación una persona. Nos va a ir contando también los procesos astrológicos para la siembra, los días, los periodos para que la tierra es fértil según los procesos lunares. Nos va a ir dando todo este proceso de contabilidad que no solamente se va a ir resumiendo en simples operaciones de suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Sino que nos va a dar también la oportunidad de ser el artefacto que va a ir contabilizando también varios procesos dentro de la vida cotidiana de nuestra población, y en ese tiempo, obviamente, de los grupos mesoamericanos. Por eso, en la UACO, nosotros nos enseñaron que el Nepo es ese instrumento que representa el patrimonio cultural tangible vivo de este conocimiento que tenían los vinigulasa, los antiguos zapotecas que bajaron de las nubes, y que hoy actualmente los vinizá, que somos nosotros los nuevos zapotecas, estamos reencontrándonos con este elemento. Y este elemento que estamos reencontrando como un instrumento que es tangible, yo lo digo tangible porque a diferencia, en comparación del ábaco, por ejemplo, que es más cuadrado, que no tiene las directrices de división que tiene el Nepo, que solamente es así cuadrado y vas pasando los dedos, hasta incluso lo utilizamos con el dedo índice. El Nepo no se puede utilizar con el dedo índice nada más, se tiene que utilizar con el dedo pulgar, y recordemos que el dedo pulgar fue el desarrollo de la libertad del conocimiento, de la evolución del ser humano. Lo dijo Carlos Darwin ahí en el proceso evolutivo, que el Homo sapiens sapiens desarrolló este dedo que fue importantísimo. Entonces, el Nepo no lo podemos utilizar con el dedo, tiene que ser con el índice y el pulgar, y tiene un simbolismo también para nosotros, la libertad del conocimiento, la libertad de poder ser tangible esto. Por eso expresamos de que el Nepo es este patrimonio cultural tangible. Maestro, si me podría pasar la siguiente diapositiva, por favor. El Nepohualtzin en la vida diaria. Aquí nosotros representamos el Nepo en esta vida diaria como este instrumento. Aquí yo puse una pequeña reseña y hice unos cálculos matemáticos en esta diapositiva, porque voy a expresar rápidamente una experiencia de vida cotidiana. A los 8 años en Ciudad Ixtepec, que es un pueblo que también se caracteriza por tener espacios agrícolas, tenemos una cuenca de un río muy especial que es patrimonio cultural de nosotros, que es el río de los perros. Este río de los perros, que en zapoteco es el Yigubicu, y no hace referencia porque existan perros coloquialmente de la calle en el río, no, sino que ahí existía o había una especie endémica que era la nutria de agua dulce.
Entonces, los zapotecas hacían referencia a esta especie como un perro, que es bicu en zapoteco, y nisa es agua, perro de agua, ¿no? Y el gigubicu, que se da en la cuenca de, el río, y este es un nombre que hace referencia entre la conexión de la naturaleza, que es el territorio, y lo que es, la vida diaria del hombre. Xochitepec se desarrolló primeramente eh, en los procesos mesoamericanos como un pueblo llamado Daniguesa en zapoteco, que es el lugar entre los sauces. El sauce es una planta que nace a las orillas del río, y precisamente en nuestra comunidad, las principales colonias que hoy son originarias de nuestra población se encuentran a la orilla del río. Y de manera paralela, donde nace, en línea recta hacia donde nace el sol, en el oriente de Ixtepec, se desarrolla Sopiloapan, que es un grupo también donde actualmente todavía están vestigios de pinturas rupestres de los primeros pobladores, y que es un grupo llamado los Sopilotes. ¿Por qué hago esta remembranza muy rápida histórica de mi población? Porque exactamente entre esa territorialidad de esos dos puntos geográficos donde se dio la vida de la población, se desarrolla toda la agricultura de Ciudad Ixtepec. Entonces, a nosotros, como ixtepecanos, también tenemos actualmente un organismo que le comentaba yo al maestro Omar, desde el derecho comunal indígena que rescatamos ahí, que era el tema de la asociación agrícola local, cómo los campesinos de manera colectiva se van integrando entre ellos mismos para defender el uso del agua. Ahí ni la Comisión Nacional del Agua, que es la institución encargada a nivel federal de poder regular el uso de esta agua, no tiene este sentido tan importante de la colectividad como lo tienen los pobladores de Ciudad Ixtepec. Es una organización que tiene más de 110 años y que se encarga precisamente de llevar a cabo el uso del agua en el río, del río de los Perros. Cuando éramos niños, por eso llegué a este punto, yo cuando era niño, teníamos 8 años, nos enseñaron a sembrar el sistema Milpa, que se ha aplicado en gran parte de Mesoamérica y el centro y en Centroamérica. El sistema Milpa, que es un sistema que protege y enriquece a la tierra para que no se vuelva infértil, ¿no? Y es un sistema que también es patrimonio cultural de la humanidad, de nosotros los latinos, porque en Europa este sistema no existía, ¿no? Es una parte de la tecnología innovadora que teníamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa época a nosotros nos enseñaron desde niños a sembrar, desarrollamos como el nepo, con un dedo y con el dedo índice, a poder elegir el maíz, el frijol y la calabaza, los tres juntos. Ese es el sistema Milpa. La calabaza sirve para regular la maleza de la tierra, el frijol le da nitrógeno a la tierra, y el maíz, pues, se protege de otros insectos que se distraen para que no le entren plaga. Entonces, a nosotros desde niños nos enseñaron a agarrar con los dos dedos, desarrollamos una psicomotricidad fina para agarrar el maíz, y exactito, nada de que te vas a equivocar, porque el abuelo, el tatamandón atrás, ya venía con una varita. Dice, hey, no eches ni uno más, ni uno menos. Órale. Entra un arado, que es jalado por dos bueyes, a lo que nosotros llamamos yunta, que rompía la tierra, y que en cada paso, calculando aproximadamente un paso de un niño de 8 años, unos 40 centímetros, de un adulto tal vez hasta los 80 centímetros, se sembraba puntualmente, con la habilidad, el sistema Milpa. 3 semillas cada paso. Y golpeábamos la tierra que se rompía, que se surcaba, la golpeábamos con el guarache. Un guarache que usamos, le llamamos yalala, o de 3 correas, que es un guarache de cuero, para poder tapar la tierra, y salía la milpa. Y nos íbamos, ahí íbamos uno tras la carreta. Cuando el niño crecía, pues desarrollaba habilidad de hacerlo con 2 surcos, con las 2 manos. Era más hábil. Y cuando iba creciendo más, la habilidad se desarrollaba más, y ya llevábamos 3 hasta llegar a los 4 surcos. 4 surcos, y entonces una carreta, dos personas habilidosas, íbamos un surco. El surco de 1 hectárea aproximadamente mide entre 80 centímetros de largo, pero parece chistoso, pero 1 hectárea tiene alrededor de 92 surcos,
¿Qué decía hace rato el NEPO? El NEPO tiene 91 sistemas. El número 91 es parte de su sistema de contabilidad del NEPO. Entonces, ¿cómo nosotros definíamos? Aquí lo tengo en el texto en la diapositiva, voy a leer un pedacito, que es que nosotros agarrábamos el surco, los 4 surcos de ida y vuelta entre esas 6 personas y formábamos una panti. ¿Qué era una panti? Era una fracción de tierra que constaba de 8 surcos que se hacía en el ir y el regresar de la yunta, ¿no? De las 3 yuntas, en el ir y en el regresar. Y entonces, si vemos un sistema contable, cada panti, cada 4 surcos de cosecha aproximadamente tenía una red de mazorca, perdón, un canasto de mazorca. Este canasto de mazorca, y dice, es igual a un saco, a 2 sacos de elote, a 2 sacos del elote, el que tengo en la mano. Pero 2 canastos de mazorca es igual a una red de mazorca. Y por lo regular, 1 hectárea de maíz se tiene que cosechar alrededor de 13 a 12 redes de mazorca, que eso equivale a una carreta. Entonces, este sistema de proyección numérica, pues se podía realizar con el NEPO. Para nuevos proyectos de siembra, podríamos realizar la geometría de la siembra. Además, que al niño se le enseñaba también la orientación geográfica del propio territorio. Teníamos un contacto porque el surco tendría que ir de oriente a poniente. La red del surco aquí en Ixtepec, porque hay vientos muy fuertes. Por eso ahorita estamos teniendo una situación con la energía eólica, porque estamos infestados de aerogeneradores. Ixtepec es la única población que no tiene energía eólica. Pero hay vientos muy fuertes en los periodos de octubre, noviembre, diciembre hasta febrero. Entonces, estos vientos en el temporal, cuando cosechamos, si se riega, el viento tira la planta, entonces tiene también su ubicación geográfica, el niño va aprendiendo esa espacialidad, tiene un contacto directo con la tierra, genera defensas, además aprende este sistema de conteo, de cuánto tiene que poner, cuánto maíz se va a ocupar, y se va generando un tema de conocimiento general a través de la siembra. Si nosotros lo empezamos a probar o a transmitir, y también se fomentan valores desde el colectivo, desde el tequio. ¿Por qué? Porque la gente que no tenía yunta, porque déjenme decirles que actualmente tener una yunta es una cosa económicamente muy buena. Ahorita un buey creo que está en 30,000 pesos mexicanos y el otro, el par, está en 60, más el arado que cuesta como unos 8,000. Estamos hablando de que económicamente tener una yunta de bueyes es tener económicamente algo, ¿no? Entonces no todas las familias, no todos los campesinos tienen yunta, así como no todos los campesinos tienen tractor. Entonces son procesos. Entonces las familias que sí tenían el terreno de siembra, ¿qué hacíamos? Pues los chamaquitos íbamos a dar el tequio a los que sí tenían yunta. Y los que sí tenían yunta, pues nos regresaban ese tequio con su bestia, ¿no? Porque no tenían mano de obra. Entonces se van dando también valores de corresponsabilidad y de participación. Además, que la buena cosecha, porque ahorita que intervenga otros 2 minutos más mi compañera, le daba la conexión, porque la buena cosecha pues es la salud y la dieta, la base de la dieta alimenticia de nuestro continente, sobre todo en México, pues es el maíz, ¿no? Entonces, la buena cosecha para no el uso de transgénicos, no el uso de otros elementos, sino aprender a cultivar y a estar con la tierra, también nos da esa espiritualidad de tener una educación biófila con la tierra, o sea, convivir de cerca con la naturaleza. Eso nos permite a nosotros o enseñarle a los niños de que no tiene que ser destructivo este pensamiento, sino todo lo contrario. Al menos yo que crecí en ese proceso directamente, pues entendemos claro de que sobre todo ahorita que soy profesor de secundaria, en los valores desde la propia secundaria, ¿no? Y todos esos elementos lo tenemos que ir aplicando. Pero dejarías de ahí mi participación. Espero que esta información enriquezca mucho sobre por qué es importante el Nepohualtzin como un patrimonio cultural, y regresamos con Mayra. Bueno, aquí solo para abonar a lo que el compañero dice, que los campesinos le ganaban al señor Tonal, al sol. Su siembra debía de terminar antes del mediodía, antes que el sol estuviera arriba de su cabeza.
esto para cuidar su salud, ya que el sol después del mediodía ya no es saludable. Si en aquellos tiempos lo sabían, ahora imagínense ahora, ¿no? Ellos en su siembra fortalecían sus huesos al pisar, porque en su mayoría lo hacían descalzos para sentir la tierra. Este, pues no necesitaban ortopédicos, el niño se componía su pie plano dentro de la siembra al pisar un pedazo de piedra, una espina, una rama, fortalecían sus huesos, además que el baño solar, este, tenía efectos muy beneficiosos en el cuerpo del ser humano, ¿no? Y pues así es como se hace este tejido de de nuestra colectividad en el NEPO. Todo está conectado, las matemáticas, con el mundo. Muchas gracias, maestro Omar. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, continuamos entonces con la presentación. Pues todo eso que ya ha comentado Mayra e Isaías, pues bueno, eso también es parte de esta gran realidad que estamos viviendo actualmente, que conocemos como crisis sistémica mundial. Y lo que estamos proponiendo desde aquí es una educación alternativa que nos permita ir de cierta manera cambiando la ruta en cuanto a la posibilidad de hacer un horizonte de vida diferente. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a entender desde dónde surge todo este concepto de la ciencia, pero desde las matrices del pensamiento occidental, pues vemos que hay una linealidad que surge en la naturaleza. Cuando se toma la naturaleza y se ve en este proceso científico tecnológico, pues hay también una generación de economía. Acá lo que estamos proponiendo es una educación diferente o alternativa que nos permita poder coexistir con esta noción del cosmobiocentrismo como una matriz integral que nos permita no solamente ver una formación. Aquí, por ejemplo, ustedes lo están viendo como vivos ejemplos a Mayra e Isaías, como ellos, siendo profesionales universitarios, también están contribuyendo en este caso a su comunidad, y obviamente a partir de ahí lo vamos generando, pero no visto como especialidades aisladas, sino que vamos todos en esta parte integral, ¿no? Pues bueno, hasta aquí sería un poco la participación, ya nada más pasaríamos a la parte de las conclusiones. Entonces, querido Isaías, si nos apoyas con las primeras, por favor. Bien. Bueno, en estos temas nosotros tratamos de darle en ciertos marcos las conclusiones para no, para ser más puntuales. Por ejemplo, en lo cultural es incorporar las matemáticas ancestrales en los proyectos pedagógicos y en la vida cotidiana. Se enriquece la enseñanza de conocimientos y prácticas propias de las culturas locales. Esto permite que los estudiantes puedan comprender las matemáticas desde una perspectiva más amplia y contextualizada. La siembra como una práctica pedagógica, y era lo que comentábamos con el maestro Omar, consideramos de que esto no es la panacea ni es el descubrimiento máximo, pero sí consideramos de que es algo que estamos reencontrando nosotros mismos como seres humanos y que tenemos que expresarlo desde un pensamiento descolonizador. Hace un momento decíamos desde la práctica y la evaluación. ¿Qué evaluamos de un alumno que sabe matemáticas, pero no tiene valores, no desarrolla su habilidad lógica y tampoco desarrolla su espacialidad? Entonces, hay otros tipos de elementos muy importantes que sí definen la vida de una persona y no nada más es sumar o memorizar las propias matemáticas, ¿no? Ahora, en la conexión de la realidad cotidiana, como lo que yo les comentaba, cómo yo llegué a la escuela y decía, es que las matemáticas comunales, híjole, si apenas me sé la base del uno de los números naturales, ahorita voy a entrar a ver la base 20 de los mayas, ¿no? Y qué difícil puede ser. Y cómo esto nos descoloniza también de este pensamiento, pero ahí es donde yo le decía al maestro Omar, profe, pero estas matemáticas yo las vi desde que era chamaco en el terreno, en el campo, ¿no? Estas unidades de medida que al final de cuentas se reflejaron con lo cotidiano, ¿no? No podían poner otra cosa que no ellos, que no hiciesen. El ser humano no puede poner otra cosa que no hiciesen, ¿no? En ese momento era la agricultura, que era lógico, ¿no? En ese momento. Ahora, estas matemáticas pueden romper el pacto epistémico eurocéntrico, el bien y el mal, y se pretende encontrar el equilibrio a través de las matemáticas. En efecto, en la agricultura lo vemos, si hay un exceso de agua, se pudre la planta. Si hay una falta de agua, se seca la planta.
Si tú cosechas en tiempo lunático, porque así le decimos nosotros, la semilla no logra tener no se consolida para el consumo humano, se pudre también en el proceso de recolección. Se le entra el gorgojo, bueno, que pasan elementos ahí que sí son muy importantes. Por eso era el equilibrio. A veces nos pasa a nosotros los campesinos es que no hay agua y llueve. Y cuando llueve, llueve de más, pero no tanta, ¿no? Tiene que ser el equilibrio. Hace un momento me reía con Mayra porque empezamos la ponencia y estaba hablando los compañeros y que suena un temblor. Aquí tiembla en Oaxaca. Nos sacaron, ¡pum! Nos dio un temblor ahorita y me empiezo a reír con ella. Y le digo, va a cambiar el clima, incluso hasta esos elementos territoriales de cómo saber por qué el sismo tiene que cambiar el clima. Y es cuando nos entra el aire, ¿no? El movimiento como un elemento importante de cambio, ¿no? Muy importantísimo. Y la diversidad de métodos matemáticos, aquí yo sí le decía al maestro que sobre todo pedagógicamente como un instrumento matemático, el NEPO, como un método de enseñarle la suma, la resta, la multiplicación, la raíz cuadrada, pero con un método vivo, en este caso la siembra, ¿no? O en este caso la salud, o en este caso incluso los propios procesos naturales de nuestro cuerpo o las estrellas, ¿no? En este proceso, en donde sí puedo ocupar estos elementos, porque tampoco se trata de llegar y decir, el NEPO va a solucionar todos los elementos matemáticos de la vida, no se trata de eso, sino se trata también de irlo integrando en nuestras realidades próximas, ¿no? Eso es lo importante también en este tema de conclusiones, porque no lo estamos diciendo como nosotros, el NEPO es mejor que el abaco, o el NEPO es mejor que una propia calculadora, no, sino que estamos hablando de nuestra propia identidad mesoamericana y cómo este conocimiento sí nos vuelve a reencontrar con lo que estamos haciendo hoy y que no estamos haciendo bien. Hace rato el maestro José de Guardia decía, los matasanos. Entonces, ¿por qué sí los matasanos? Porque a veces nosotros realizamos cosas que van en contra de la propia naturaleza. Y si la naturaleza tiene un porqué, a veces nosotros tenemos que descifrar por qué. Porque antes nuestras civilizaciones eran más sabias o ¿cómo le podría decir? Más conectadas con nuestro medio, ¿no? Medio ambiente. Entonces, estos métodos podrían ofrecer un mejor aprendizaje en la creatividad y la comprensión de las matemáticas como un campo diverso y multifacético, Interesante. ¿no? Y sin que nos estrese, porque yo me acuerdo que de niños hacíamos carrerita quién sembraba más rápido, ¿no? Era hasta juego, hasta cierto punto, ¿no? Ok, continuando entonces, bueno, también en este sentido, le daríamos la valoración a los saberes locales, es decir, reconocer que estos saberes matemáticos presentes en las culturas ancestrales contribuyen a la equidad y al respeto a la diversidad, sobre todo que también se promueve la autoestima y el orgullo cultural entre los estudiantes, y eso también es importante enaltecerlo. Aquí también se habla de reconocer el espacio y la territorialidad, como en este caso dentro del sistema astrológico, del movimiento de las estrellas, el tiempo y las estaciones del año, porque todo eso de manera global está condicionando la misma forma en cómo la vida orgánica de la comunidad se va desarrollando. Y sobre todo, reconocer que la importancia de la alimentación, la salud y las buenas costumbres, en concordancia con un estilo de vida biófilo, como ahorita lo estábamos comentando, permite poder integrar todos estos saberes para tener una mejor comprensión del mundo y obviamente pues también poder erradicar estos elementos negativos que van condicionando la vida propia, ¿no? Y también entender que el maíz no solamente está representado en el Nepohualcinsi, sino es un elemento base de la dieta, en este caso mesoamericana, implica la buena cosecha para entender que hay salud, bienestar y abundancia en las poblaciones. También hay que identificar que la relación con la planta y los astros se da a través del conocimiento de la cuenta del tiempo y los biorritmos, sobre todo porque aquí se rescata mucho, desde el punto de vista de la cultura zapoteca, el calendario Pillé, que tiene mucho que ver con esta noción de comprender la cuenta del 260 como una base matemática que armoniza todos los demás elementos calendáricos. Y que en este caso, digamos, no solamente verlo dentro de un contexto escolar, sino en un contexto comunal, pues establecer esta enseñanza pedagógica a través de la siembra de las matemáticas y las matemáticas comunales, de forma implícita con el trabajo en el campo de manera cotidiana, con el desarrollo de la siembra de maíz,
acá permite o genera esta sistemática fina y gruesa, tanto en los niños como en este caso en las personas. Y que al final estos elementos dan una dimensión de la espacialidad del territorio, la orientación geográfica, los movimientos del sol, las puestas, las caídas, y en este caso, pues también fortalecer cuestiones tan intrínsecas como las defensas en elementos como la salud. Por eso y más es que nosotros estamos proponiendo como un elemento tangible, cultural e integrador de todos estos elementos comunales. Finalmente, al incorporar las matemáticas ancestrales en estos elementos, se involucra a toda la comunidad y obviamente pues también están incluidos padres, abuelos, líderes comunitarios y eso genera un ambiente más participativo e inclusivo y obviamente involucra a toda la comunidad, en este caso pues como parte de una misma formación integral. Pues nosotros hasta aquí dejaremos nuestra participación y cerraríamos con esta frase que nos gusta mucho en la lengua náhuatl, que es la lengua franca de toda la región de México. Canitihuala, Matitlactocan, Toc Noshipa. Donde vayamos, hablemos siempre nuestra lengua. Tlaxocamati, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenísimo. Bueno, tenemos media hora para poder discutir esta cuestión, porque recién a las 6:30 voy a poder pasar el video del profesor Chuliver, ¿no es cierto? Y de ahí poder seguir trabajando. Bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o una devolución a este trabajo. Sí, tenemos media horita. Pueden levantar la mano. Y Sí, adelante, Francisco. buenas tardes a todos. Más que hacer una devolución, darle un agradecimiento de mi parte por aprender tanto de ustedes y con tanta pasión y con tanta simplicidad que siempre nos ofrecen ustedes, toda nuestra familia de México que tenemos. Yo soy un agradecido, como siempre digo, en aprender tanto de ustedes. Es impresionante con qué claridad han hecho el trabajo. Felicitaciones y bueno, que estemos siempre en contacto para, de mi parte, seguir aprendiendo de ustedes. Muchísimas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Francisco. A ver, Olga, no sé si tienes algo para agregar a este tema. Pues realmente la exposición de Mayra, de Elías y de Omar, pues ha sido muy clara. Es una nueva forma de ver, bueno, no una nueva forma, es una mejor forma de ver el mundo, porque la cosmovisión pues ya la teníamos aquí en toda la Mesoamérica y en todo el continente, y bueno, pues es la que se ocultó tras lo que es la imposición de las ideas europeas, pero bueno, siempre ha estado aquí, siempre ha estado presente y ahora es tiempo pues de que resurja. Y qué mejor que con estas personas jóvenes que pues están ya trabajando pues en conjunto, como debe de ser, están trabajando pues todos mano con mano para poder pues transmitir a los alumnos, que era lo que pues nosotros hemos comentado. Nuestras escuelas son ahorita pues paralelas a la escuela oficial, pero si empieza a permear en la escuela oficial, pues va a ser lo ideal para que realmente tengamos ese resurgimiento de Anáhuac, ese resurgimiento de nuestras culturas ancestrales, ya con unas ideas pues fijas como las que se tienen, ya con unas bases pues muy sólidas, tanto filosófica, culturalmente y de índole práctica, pues es como realmente nosotros estamos con la idea de que pues va a ser nuestro grano de arena para cambiar el mundo. Pues muchas gracias, chicos. Un gusto conocerlos y pues ahí nos estaremos viendo. Muy lindo.
José Gracias, Díaz, ahí María Alejandra Marcilla, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludo a todos desde Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Quiero elogiar la forma tan didáctica y tan práctica con la que comunicaron el funcionamiento de este artefacto. Me parece muy interesante que tengan uno a mano para explicarlo y también con la experiencia práctica de cómo desde la infancia, en la forma familiar, cómo se va trabajando en una unidad que es bien cerrada, el tema de tener la parte de valores, la parte de la disciplina del compartir el conocimiento, de cómo se adquiere el conocimiento de forma natural, que esto también para los adultos, los que no vivimos hoy día en México, se nos hace fácil hacer un comparativo con el abaco que tenemos nosotros, pero aún así nosotros es matemática puro, pero no hay valor. Y ustedes le agregan la cotidianidad de la vida, de lo que es todas las disciplinas auxiliares, además de algo formativo, de algo disciplinario, lineal. Las matemáticas 2 más 2 es 4, pero al agregarle la emoción de la familia, también hay variables. Lo que me parece interesante también es que hacen que este artefacto ancestral sea contemporáneo, porque en estos debates, en estos eventos que tenemos, y gracias a la tecnología, que estamos todos cerquita, es como que aprendemos, y no importa la edad, lo incorporamos y vemos de qué manera podemos compartir este conocimiento. Me parece que fue la opinión que tengo es que la disertación que hicieron fue muy lograda, tuvo una capacidad de concreción del contenido, se comprendió en los gráficos, la parte de texto y la forma en que ustedes lo explicaron fue 100% efectiva, así que muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Alejandra. maestra. Muchas gracias, maestra Alejandra. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere aportar? No se la veo a Emilia toqueteando el botonera, a ver si puede prender el micrófono. Estás muteada, Emilia. Si estás con celular, abajo, ¿no es cierto? Se te va a prender la posibilidad de prender el micrófono. Siempre en marco izquierdo, ¿no? Bien, adelante Clara hasta que Emilia prenda. Ahí. Ahí está. Bueno, Ahí. después Clara entonces. Sí. Adelante Emilia. Bueno. Yo había dejado comentarios ahí en el chat, pero de todas maneras, bueno, voy a reiterar las felicitaciones al equipo, Omar, Elías, Mayra, impresionante, excelente. Y he tomado nota, me pasé aprendiendo en la disertación de ello, he tomado nota de todos los conceptos y esa enseñanza, ese regreso, y como dijo recién la señora que habló, ese sistema ancestral, traerlo al presente, me parece maravilloso también ese concepto. Y lo felicito también por ese cosmobiocentrismo, como esa matriz integral, ¿no? Y bueno, México siempre arriba. Yo soy una seguidora de toda la cultura mexicana. Así que felicitaciones al equipo. La excelencia lograda totalmente. Muchas gracias Emilia, querida. Clara, ahora sí. Padiush desde Oaxaca, México. Clara Santiago. No solamente felicitaciones a los ponentes, al exponente y más que nada agradecimiento a este congreso, porque precisamente son estos espacios que nos ayudan a liberarnos de conciencia y a darnos fuerza para que continuemos realizando en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras trincheras, lo que estamos haciendo, liberarnos de conciencia, de pensamiento y haciendo que la humanidad pueda volver a continuar. Creo que fue muy interesante lo que nos dan estos ponentes. Primeramente quiero señalar, efectivamente, los Viniculasa son conocidos como los famosos constructores de Monte Albán, aquí en Oaxaca.
Esta tradición fue escrita y difundida por al menos Wilfrido de la Cruz en el año de 1926 y por Andrés Enestrosa. Este es un mito, pero este mito se viene a trasladar a lo que es la realidad desde nuestra cosmovisión zapoteca. Los Viniza o gente nube, llamámosle también Vinigulaza. ¿Por qué? Porque es un gentilicio de los primeros habitantes de Oaxaca. Esta era la gente antigua de las nubes. Entonces ellos, al menos desde la región del Istmo en Ixtepec, ellos están guardando su cultura, su cosmovisión, su lengua, y desde esa lengua zapoteca, ellos están sacando muchísimas aportaciones, no solamente etnográficas, históricas, es de todo tipo. Al menos, por ejemplo, hay un doctor, el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, que es el que habla también de la lengua zapoteca. Pero ya centrándome en lo que es el tema, al menos ellos como Vinigulaza retoman esa cosmovisión más antigua de lo que es Oaxaca y dan a conocer cómo desde su esencia ven ellos el Nepohualcinci. Ya de por sí el Nepohualcinci, y es demostrado por las neurociencias, crea nuevas conexiones neuronales, mejora el proceso de pensar, mejora el aprender, porque hace que obtengamos resultados de diferentes formas, pone a nuestro cerebro a trabajar no solamente hacia adelante, sino también hacia atrás. Quienes están en el Nepohualcinci, está demostrado que ya tienen muy pocas posibilidades de tener Alzheimer en la vejez. ¿Por qué? Porque se practican operaciones aritméticas de forma tan sencilla que es como si un aceitito nos estuviera cayendo en el cerebro todo el tiempo. Y también aborda las matemáticas de una forma divertida. ¿Eso qué hace? Hace que las hormonas de la felicidad empiecen a ser generadas por los seres humanos, pero sobre todo hay algo importante. Cuando nosotros valoramos nuestra sabiduría ancestral, no solamente estamos orgullosos de nuestras raíces, sino que hacemos conciencia de que esas raíces tenemos que ir a esa profundidad y ver qué es lo bueno que podemos sacar. Ellos nos están dando desde su cultura cómo es que ellos sus raíces las están poniendo en práctica, al menos en la universidad comunal, porque la universidad comunal, aquí en Oaxaca, lo que se sabe de ello es más que nada, hace referencia a que la forma en la que los seres humanos pudiésemos en un momento dado continuar una sobrevivencia ante esta hecatombe que se está viniendo, sería por medio de la comunalidad, la frase comunalidad, que incluso la frase comunalidad, no tan así como tal, el propio presidente de México ya la retomó. Y la retomó en la nueva escuela mexicana, la retoma en su gobierno y la retoma incluso el día de hoy la nueva presidenta de México, que hoy fue dadole su documento. Pues ellos retoman esa palabra porque dicen, no es posible que se pueda hacer a un lado nuestro origen, y nuestro origen es ancestral, y nuestro origen no solo es étnico, sino es cultural, con una cosmovisión y con una forma de ver el mundo integral, lo que le llaman en el sur la geopolítica, el vivir bien, el aviala. Es lo mismo aquí en México, y eso lo retomó la comunalidad, que es una lucha muy grande ideológica que también ellos viven como ustedes, pero sobre todo creo que esto es lo que da luz, así como ustedes en el sur están dando luz con lo suyo, aquí en el México están dando luz, al menos estos alumnos y estos maestros que están dando la lucha diaria, la batalla diaria, pero sobre todo la vida para que continúe la propia vida. Muchas gracias, maestro José de Guardia, como siempre, estos congresos y su sabiduría hace que florezca la vida, y ustedes también, jóvenes de la UACO, son un orgullo no solamente para su universidad, no solo para Oaxaca, sino para todos los mexicanos. Muchas gracias, maestro Omar, por todo, mi amada dualidad, que como dijeron hoy, todo en México se hace en dualidad, y esa dualidad en zapoteco es lo que está dando ahorita el florecimiento para que no haya una guerra entre hombres y mujeres, porque uno es más y otro es menos, sino que todo sea en amor y en dualidad. Muchas gracias, Padiush. Muchas gracias, Clara, muy emotiva, muy lindo, realmente. Bien, hay una pregunta acá
de mi amiga Sonia, que dice: jamás tuve idea de que las matemáticas se relacionaran con lo cotidiano de esa manera. El equilibrio como uno de los parámetros necesarios para todo en su correcto desarrollo de la vida. Consulta: ¿cómo se definiría la depresión desde las matemáticas? Me hizo pensar en eso, ahora me llené de preguntas, dice. Habla de la depresión, supongo que es la depresión psicológica. Omar, ¿qué piensas tú? Pues primero, bueno, agradecer los comentarios de todos los compañeros. Bueno, yo haré mi comentario y ya, bueno, si Mayra y Isaías harán consideran hacer lo propio adelante. Algo que nos ha demostrado ya en el uso práctico, no solamente hablando en un contexto escolar, porque incluso dentro de la universidad hay que entender que estamos en un proceso de desescolarización. A veces se entiende que las universidades, que las escuelas son instituciones donde tienes que ir a formarte, ¿no? Aquí es al revés, aquí es un proceso, por así decirlo, inverso desde esta desescolarización. Implica el que la comunidad nos pueda hablar. De hecho, incluso Mayra y Isaías no me dejarán mentir. Ahorita la tarea que tenemos nosotros rumbo al cierre ya de nuestra asignatura es precisamente poder hablar y entablar un diálogo con la comunidad para poder establecer pues esos vínculos, ¿no? Y poder aprender de la propia comunidad. Entonces, cuando nosotros hemos visto que en la práctica el Nepohualcinsi nos va dando ciertos elementos, no solamente matemáticos, científicos, comunales, culturales y de identidad, sino que en la propia práctica, al momento de estar generando este movimiento, va generando esta sinapsis, ¿no? Incluso Clara, mi querida Dualidad, lo menciona, ¿no? Ya las recientes investigaciones están dando esos procesos. Incluso, bueno, entonces un poquito la intervención tal vez de Mayra, este movimiento que se genera entre el pulgar y el índice va generando toda una red de conexión. Entonces, eso permite de cierta manera ir erradicando. No podemos dejar de lado la parte matemática, la parte del conocimiento con la parte emocional. Son como esos tres pilares y eso es lo que nos van. Entonces, si realmente hablamos de un proceso de depresión a nivel psicológico, es porque uno de esos elementos está fallando en este proceso de aprendizaje. Pero hay que entender que somos parte de una comunidad, que somos parte de un todo y que solos no podemos. Entonces, en ese irnos acompañando, vamos generando estos procesos. Y bueno, yo le devolvería un poquito el balón a Mayra como especialista en salud comunal, cómo podríamos ver esto desde esta perspectiva integral. Claro que sí. Esto es algo bien apasionante para mí porque es la forma de conectar nuestro corazón con nuestra mente. Lo que hizo la colonización fue eso, precisamente separar al individuo, su parte mental. ¿Y qué hizo? Hizo estresante la educación por hacerla cuadrada y radical. El NEPO tiene es que podría decirlo, que a veces no lo puedo ni explicar cómo te, cómo te- y empiezas a amar los números. De verdad, esa conexión que haces de lo de abajo hacia lo de arriba, lo de derecha hacia la izquierda, que nosotros lo dijimos en una forma dual que a su vez nos lleva a tener esa forma integral. Es eso, Ujú. lo integral hace que tu estrés se desconecte de tu realidad porque entras a la parte espiritual, porque te lleva a esa conexión de lo que no es tangible, ¿no? No es estresante, es todo lo contrario, es con lo que todos los seres humanos deberíamos de empezar a enseñar matemáticas a nuestros niños. Yo lo estoy haciendo con mis 3 hijas de edades diferentes y en esas edades diferentes me pude yo observar que ninguna se estresó, al contrario, el saber que es algo nuevo y causar curiosidad. Nosotros manejamos muchas veces eso de que la gente es metiche por naturaleza. Entonces, esa curiosidad que ya hablándolo de una forma más profesional, decir que el ser humano es curioso y entre su curiosidad descubre la destreza en las matemáticas. ¿Cómo Así es. representamos Ajá. el estrés y la depresión aquí en el NEPO? ¿Cómo? ¿Por qué?
¿Qué es ese desequilibrio? ¿Qué te suma, qué te resta en la depresión? Ah, sí, claro. ¿Qué es lo que nos deprime, no? A ver, tú nos puedes apoyar. Sí, Quedé así como. a ver, yo les voy a decir más o menos, ¿no? La pregunta clara que yo entendí, no sé si me dice el maestro José de Guardia, es ¿cómo represento matemáticamente o cómo se conectan las matemáticas por la depresión? ¿No? O cómo yo identifico la depresión. Bueno, ese es el NEPO. Aquí son unidades, decenas, centenas. Y, por ejemplo, si quiero representar el número 4, es 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y el 5, regreso estos 4 y ya este es 5 en mi contabilidad. ¿Estamos? Ahora, el NEPO, a diferencia del abaco, tiene un cuadrante y tiene colores, ¿ya se dieron cuenta? Color amarillo y color verde. Lo que podríamos definir como lo positivo y como lo negativo. Y la depresión es ese desequilibrio de la energía de abajo y de arriba que no encontramos en nuestro cuerpo y mente y libre con nosotros mismos. Entonces, vamos a conectar precisamente lo que nos suma y nos resta. ¿Qué me suma 1 o 2 o qué me resta 3? Y estos números lo tenemos que permear nosotros como vivimos en nuestro medio. A la compañera que explicó la depresión. Y lo puedo contabilizar con mi NEPO, ¿no? Ahora, le voy a decir, ya ahora sin el NEPO, para que vayamos viendo, a mí me gustaría que en otro momento explicáramos ya el tema como en la clase, la sumatoria, la multiplicación, para que entendiéramos esta dinámica, pero les voy a explicar algo que ya es un poquito más cultural y está en un video, ojalá en algún momento lo podamos compartir, cuando se le preguntó ya a un señor acá de Ciudad Ixtepec, en Cheguigo, que Cheguigo en zapoteco significa del otro lado del río, ¿no? Entonces, la población se divide en dos partes, un lado antes del río y otro lado después. Y a ese señor, que es campesino de 82 años, como en muchas partes del mundo y de Mesoamérica y América, sus hijos no se dedicaron al campo, se fueron a estudiar medicina, se fueron a estudiar maestros, se fueron a la urbanidad. Y él ahorita tiene el terreno donde se siembra. Y ese terreno donde se siembra, cuando le preguntan, le dice, ¿por qué está triste? ¿Por qué está deprimido? ¿Por qué se siente así? Porque no sé quién tenga que sumar en mi trabajo, porque ya no pude transmitir mi conocimiento. Y entonces era una cuestión espiritual. Ya ni uno de mis hijos va a hacer lo que yo hice, que era ser campesino. Entonces, muchas veces el estrés o la depresión tiene que ver con esos elementos que nos suman desde el momento que me levanto a las 5 de la mañana. ¿Qué hice y qué me sumó o qué me restó? Puedo yo ser implícito con eso. ¿Cuál es mi raíz? La raíz cuadrada de esto que tengo que ir llevando mi contabilidad de mis acciones todos los días. Y ahí nosotros podemos identificar precisamente lo que nosotros llevamos a cabo. Así podríamos nosotros relacionar cómo identificar estas emociones, que la depresión sabemos que es una emoción secundaria, ¿no? De la tristeza, de la felicidad, etcétera. Y que al final de cuentas, pues está en cada uno de nosotros. No sé si así responderíamos esa pregunta. Perfecto. Bueno, es una respuesta. Es una respuesta. María Alejandra tiene levantada la mano. José, Sí. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Ah, sí, Sonia, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sonia Godoy, me presento. Es la primera vez, bueno, hace poco nos conocemos con José. No nos conocemos en realidad, nos escuchamos. Ya vamos a tener la oportunidad de conocernos, estoy difónica, les pido disculpas, pero realmente estoy anonadada
por la terminología que usan en cada una de los saberes que tienen con respecto a la naturaleza. ¿De qué manera ustedes utilizan las matemáticas y cuál es la forma en la cual aprenden a hacer vivir y recrear todo desde las matemáticas, desde la niñez, con el pulgar y el índice? Teniendo en cuenta todo esto, es como que en toda mi vida no he aprendido nada, porque me están descolonizando, me están haciendo ver que solo sé que no sé nada. Y esto habla de mi colonización. Sin embargo, todo lo que ustedes estuvieron explicando en su ponencia realmente me parece significativo, y esto es como para que yo pueda ser agente multiplicador de estos nuevos saberes que realmente me han llenado el alma. Agradezco a José y agradezco este espacio en donde yo le decía a él, esto no es casualidad, esto es causalidad. Realmente muy agradecida y he aprendido muchísimo en tan solo un día. Gracias. Muchas gracias, Sonia, querida. Y vas a seguir aprendiendo, ya va. Bueno, a ver, María Alejandra, adelante. Quería contar, yo fui profesora de Bellas Artes y trabajé como profesora para niños durante 27 años y soy museóloga, así que hago trabajo de investigación. Pregunto y se me ocurre que este nepo, cuando uno es niño, lo ve como un juguete, sin faltar el respeto a lo que significa, pero uno lo tiene en la mano como si fuera el sonajero o el primer juego, y tiene gran estímulo porque aunque al principio el contacto es con todos los dedos y la mano y apoyándolo en el cuerpo, me parece que, no sé si me podés corregir, Mayra, si eso da un gran estímulo y como si estuviera pintando con crayolas sobre papel o trabajando con barro, modelando cosas, como que el cerebro trabaja por los dos hemisferios y el estímulo es tan progresivo y es continuo que hace que esté dinámico y activo y haya coordinación, como mencionaba Isaías, la psicomotricidad fina también, además de la psicomotricidad gruesa. Yo como museóloga veo como que es un artefacto de estudio que tiene muchas funciones y como es bello como objeto para exponerlo, para usarlo, tiene función. Como museóloga puedo darle muchísimas funciones, pero para ver la parte de la depresión, que es un estado de ánimo que puede fluctuar, me voy a la alegría, me voy a la tristeza o a la melancolía. Si lo tengo que ver como un objeto funcional para chicos de aprendizaje y adultos, en un anciano sigue trabajando la psicomotricidad porque sumo, resto, agrego, trabajo con mis manos y sigo el estímulo. O sea que el cerebro sigue trabajando. Y si supongo que puede ocasionar tristeza, alegría o melancolía o depresión, me imagino que cuando soy grande, me acuerdo cuando estaba con mi abuelo en el campo, trabajando y cómo él me enseñaba con sus manos curtidas todo el funcionamiento. Entonces, me puede llevar a distintos estados de ánimo. Como puedo entrar en algo triste, puedo salir rápidamente porque puede ser una melancolía. Yo viví como 10 años en México ahí dando vueltas y conozco cómo es la idiosincrasia de la familia, el valor que tiene el estar unidos, el valor de la palabra, de la compañía en silencio. Entonces, cuando mencionaban esto de qué relación había en las emociones, se me ocurrió este comentario del tema de la psicomotricidad fina, cómo el cerebro trabaja en progresión y cómo el ánimo y el estímulo a lo emocional se agranda. Ahora, esto debe tener seguramente repercusiones en la parte de la medicina natural, porque
si estoy triste, mi cuerpo va a reaccionar de alguna forma en la parte biológica, pero mi parte mental le da el control para lo expresivo y para que siga el conocimiento. Este era mi concepto. Solo para que hagamos un pequeño ejercicio desde el sonido, desde la manipulación, y quiero invitarlos a todos a que hagan este ejercicio. Y con sus dos manos, derecha e izquierda, vamos a estimular. Ponemos una mano que ve hacia enfrente y otra que ve hacia nosotros, ¿sale? Entonces vamos a dar vuelta. Ahorita estamos ya activando nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo. Estamos desde el reposo hacia el movimiento, desde lo masculino a lo femenino, que en la medicina oriental le llaman el yin y el yang. Para nosotros, y lo comentábamos con el maestro, es Atlachinoli, que es agua-fuego, en lo espiritual, que es la luz, oscuridad, que es Gelaviani, y desde lo más ancestral para nosotros los mexicanos, que es el Yanantí o Yananti, que es el águila y el jaguar, es este. ¿Sale? Es un ejercicio que incluso podemos ponerlo sin el NEP. Aquí estamos trabajando y estamos haciendo que nuestro conocimiento sea cíclico. Estamos haciendo que nuestros hemisferios estén conectados y en el conocimiento de uno mismo que sea infinito, conectando lo de arriba y lo de abajo. Excelente, excelente, mi estimada. Así es. Bueno, para ir un poquito cerrando el tema, son las 18:32, tendría que largar un video que ya se los voy a poner con respecto a la copla. Pensemos lo siguiente. Tenemos en ese encubrimiento de América o descubrimiento de ellos, del europeo, ¿no es cierto? Tenemos un choque de culturas muy fuerte, ¿sí? Ese choque va más allá del hecho político, histórico. Es el choque de dos cosmovisiones diferentes, ¿sí? La cosmovisión occidental y cristiana tiene una posición teológica y cosmogónica muy diferente a la americana y a la oriental. ¿En qué sentido? Dice, no nos olvidemos que se basa en la filosofía, en la religión judeocristiana, ¿no? Cuando Moisés pisó la tierra sagrada en el monte Sinaí y se enfrentó a la zarza ardiente, que es Yahvé, ¿no? Preguntó Moisés, ¿quién es? ¿Quién está acá? ¿Con quién estoy hablando? Y la respuesta del Dios judeo-cristiano dice, yo soy el que soy, el ser supremo, ¿sí? Y esa posición del ser, ¿sí? Es una, como bien digo, es poseer. Hay una íntima relación entre el ser y el tener. Y ustedes se van a dar cuenta que en la civilización occidental no sos nada si no tenés. Mirá esa relación, ¿no? Entonces vos decís, si no trabajás, no vas a hacer nada, porque si no trabajás no vas a tener. O sea, la relación del tener, poseer, está relacionada con la existencia. Muy diferente al oriental y al americano, que está en la tierra, está en la naturaleza, está y convive con otros seres humanos. Pero no solamente la convivencia va al hecho de estar con los demás, sino tiene una relación con la naturaleza, tiene una relación con los seres pares humanos y tiene una relación con lo sagrado. Tres relaciones, pero son relaciones igualitarias, horizontales.
nunca suprema. O sea, fíjate vos la diferencia que hay con el occidental. El occidental piensa que es superior a la naturaleza, ¿sí? Que cada ser humano es diferente a cada ser humano y hay altos y bajos, y hay medios y chiquitos, hay poderosos y débiles, hay una relación de poder, pero también es inferior al divino. ¿Sí? En la cuestión americana y en la cuestión oriental, uno siempre está en una posición horizontal, porque convive con, ¿sí? Entonces ahí damos cuenta que ese choque civilizatorio somos resultado de ese parto doloroso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vino el europeo a América, sojuzgó, oprimió, devastó, depredó, porque está en su naturaleza, ¿sí? Poseer, el afán de lucro, ganar, acumular. El americano no tiene esa concepción, ¿sí? Él trabaja, pero para supervivir, trabaja para los demás. La relación de importancia es muy diferente. ¿Por qué? Porque para el occidental, más importante, el que mucha plata tiene, el que más poder tiene, es el importante, ¿no? La relación con Oriente y con América es que el más importante es el más útil. Es mucho más útil, es mucho más importante un buen médico, ¿sí? Un buen sastre, un buen médico, un buen curandero, lo que sea, pero es útil para la gente. Su importancia radica ahí, no el que más tiene. Justamente yo creo que una de las cuestiones que nos damos cuenta en la escala de valores es que acá el que más tiene es el más inútil de todos, en definitiva. Pero bueno, ahora fíjate vos que en esa sociedad del ser se han creado necesidades. Se crean necesidades, se imponen necesidades. Por eso decía un dicho, qué feliz que soy cuando entro a un supermercado y me doy cuenta de tantas cosas que no necesito, ¿no? Porque no dependo de esas cosas, dependo de otras, ¿sí? Y la depresión se marca muy fuertemente en el mundo occidental y lamentablemente en el mundo eurocéntrico, que ya es completo, es porque estamos llenos de necesidades creadas. Cuando en realidad, las verdaderas necesidades son las del corazón, son las de la espiritualidad, son las del afecto, porque ya decía, porque claro, nada es absoluto, ya decía Antoine de Saint-Exupéry en el Principito, decía que lo esencial es intangible, lo esencial es invisible a los ojos, dice. Pero esto lo podemos ver en Lao Tse, lo podemos ver en Confucio, y lo podemos ver en toda la filosofía de los pueblos orientales. La verdadera importancia está en los afectos, en el amor, y que en realidad la materia, lo que hace en definitiva, son necesidades creadas. Entonces, cuando uno habla de depresión, ¿sí? Es porque la gente no puede lograr lo que se le impone que deba lograr para ser feliz. Y es toda una mentira, toda una falsedad. Estamos llenos de falsedades. Y justamente lo que estamos tratando de hacer del COFAD, del COFANDE, de sus movimientos de liberación, es mostrarle al mundo lo equivocado que está. Maestro, me gustó mucho su ejemplo del supermercado, porque dice, qué feliz me siento de llegar al supermercado y saber que no necesito nada. A nosotros le comentaba yo a Mayra, qué triste me siento que cuando voy al supermercado me digan que una calabaza cuesta 100 pesos cuando yo la tengo gratis en mi terreno, ¿no? Y, y eso sí me da tristeza y me da depresión porque estoy tan lejos a veces del pueblo de donde yo nazco, donde vivo, y tengo que ir al supermercado a comprar algo que yo cosecho y es gratis, ¿no? De mi trabajo, de mi tierra, y que lo tengo que sacar. A veces digo, qué tan caro está, ¿no? Y eso a veces genera una cuestión de más que la imposición, como dice usted, la imposición viva del que te obliga a comprar esa necesidad que tú sabes que tú te la puedes ofrecer tú mismo. Eso sí da tristeza, da coraje, da emociones que
que al final de cuentas, pues bueno, un gusto para nosotros estar con ustedes y también aprendimos mucho de ustedes, gracias. No, muchas gracias a usted. Fíjate que antes, hace un tiempo atrás, no mucho, cada casa tenía su fondo, cada casa tenía su huerta, cada casa tenía su gallinero, cada casa tenía patitos, tenía conejitos, ¿no? Y la gente no necesitaba del supermercado. Empezaron a crear los almacenes de ramos generales, ¿no es cierto? Donde sí vendían esas cosas que venían de afuera, ¿no? Las tazas, las cubiertos, los menajes, ¿sí? Y así empezó toda esta historia. Y después se prohibieron las huertas, se prohibieron los gallineros. Las casas se convirtieron en jaulas, ¿no? En compartimentos estancos donde las personas están encerradas con una pantalla, ¿sí? De frente. El mundo ha ido enjaulando a las personas. Es necesario, ahora más que nunca, tratar de liberarlas. Estos movimientos que estamos intentando, porque yo siempre creo que existen los tres estadios, ¿no? Esto lo leí justamente en los movimientos, ¿no? En los movimientos de antropológicos de los pueblos originarios, decían que hay tres estadios, ¿no? El primero es la sabiduría, el segundo la paciencia, el tercero el intento. Nosotros estamos justamente en los dos primeros. ¿No es cierto? El tigre, que es el mejor ejemplo del mundo americano, dice que el tigre no sale a buscar la presa, porque el tigre sabe por dónde pasa la presa. El tigre sabe que todo animal que camina tiene una rutina. Entonces el tigre lo único que hace es subirse arriba de un árbol y esperar que pase la presa, porque sabe que va a pasar tarde o temprano. Eso se llama conocimiento. Segundo, tiene que esperar, porque eso, él sabe que tarde o temprano va a pasar. Pero si se cansa, o si se aburre, o si se va, no va. Cada caso es la paciencia. Y el tercero es cuando pasa la presa por abajo. Y ese es el intento, que en realidad es la acción. Nosotros estamos en las dos primeras acciones. Creo que tenemos que darle el impulso final, y ese impulso lo están haciendo ustedes en la educación, que es la herramienta formidable que tiene el ser humano. Dice Freire, la educación no cambia el mundo, pero puede cambiar a las personas que cambian. Nuestra misión es esa. Bueno, señoras y señores, no sé si alguien más quiere terminar esto, quiere cerrarlo. Yo, si Omar, me lo permitiera, maestro. Adelante, sí, por Omar. favor. Pues primero agradecer al COFAR por este ejercicio hermoso de poder seguir rescatando nuestros saberes ancestrales, el poder seguir hermanándonos, que más allá de una apropiación nacionalista, seguimos siendo hermanos en esta diversidad cultural, y que sobre todo, bueno, me gustaría cerrar con algo bien interesante y que es uno de sus paisanos. Me gustaría citar a Francisco René Santucho, que fue el creador del Frente Revolucionario Indígena Popular, y él, desde su militancia y también intelectualidad, lo planteó y lo dijo exactamente, y creo que esa es la invitación que nos permite seguir repensando cómo poder seguir trabajando con estos procesos de descolonización. Santucho, bueno, durante su militancia escribe durante mucho tiempo en la revista Dimensión, y él planteaba, ¿no? Siempre la búsqueda de una exacta dimensión. Creo que las matemáticas ancestrales, desde nuestras geografías, desde nuestras localidades, nos invita a esa búsqueda de la exacta dimensión. Muchas gracias, hermanos, y de verdad un gusto poder estar hoy con ustedes reunidos para seguir compartiendo conocimiento y palabra. Gracias.